Hola y bienvenidos a Homo Cognito 50. Anfitriona Prisa Sagari, gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario y tu me gusta. Tenemos ya esta parte que es la 10 de este libro de lo que se esconde y lo que investigó el señor Michael Sala con lo que respecta qué hicieron sobre los nazis, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esto que se llama Se abre lo de la Antártica. Hemos estado viendo desde 1930 lo que es la ingeniería inversa, no solo la ingeniería inversa. ¿Qué tuvo que ver el presidente Eisenhower? ¿Con quién se reunió? ¿Verdad o mentira que fueron los grises con los que se reunió en esa base? ¿Qué fueron lo que vieron algunos testigos? Esto lo puedes ver en videos más atrás. Sin embargo, aquí seguimos contándote la historia. Estos acuerdos secretos que alcanzaron en unos encuentros en el AFB de Holloman llevó a una cooperación por completo entre Eisenhower, que estaba administrando porque era el presidente, y el grupo que ya se había separado alemán en la Antártica. Como un resultado directo, la comunidad internacional se le permitió establecer instalaciones en la Antártica, pero esto se hizo bajo ciertas condiciones, no nada más llegaron, se establecieron y nada más. Designadas para asegurarse que la colonia alemana podría ser pues amenazada en cualquier momento. Esta cooperación internacional se lanzó bajo el auspicio de la planación por lo que sería lo que era por venir, que se llamó el Año Geofísico Internacional entre 1957 y 58, ya dejamos los 40. Este periódico llamado El Sol de la Antártica describe cómo esta comunidad internacional se encontró en 1955 para discutir el desarrollo que iban a hacer allí en la Antártica, especialmente cuando es de cuestiones geográficas y geomagnéticas en los polos sur. Mientras esto fue, espérame tantito, esto fue cubierto por los rivales geopolíticos de nuestro país vecino de arriba y la URSS, que antes se llamaba la Unión Soviética y no Rusia como ahora. En una conferencia internacional de 1955, cerca de lo que iban a hacer en Montparnasse, en París, Francia, hubo ahí un movimiento y una secuencia de acciones que determinaban lo que era la esperanza científica y política de todo el continente. Este encuentro era conllevado por científicos de 11 naciones planeando una investigación de IGY en la Antártica, y su trabajo era decidir dónde cada nación se iba a plantar para poner instalaciones de investigación. Hubo un evento dramático que fue una selección de naciones para construir y mantener esta estación de investigación en el polo sur de forma geográfica. Vladimir Belousov de la Unión Soviética creó una sensación diciendo que este país podría tener lugar en una estación cerca del polo. Lawrence M. Gould, delegado de nuestro país vecino, había hecho a sabiendas y de conocimiento a nuestro país vecino que tenía intenciones similares. Cesando una oportunidad para retener esta locación prestigiosa para los investigadores occidentales,
La silla francesa de Georges Lacavalier apuntó una vasta cavidad en cubrir el IGY en el este de la Antártica. Detrás de toda esta escena, porque ya sabe que no querían dar a conocer esto al público en general, los que maniobraron decían que había ocurrido. Cuando Belousov tomó ese suelo, él dijo: no vamos a insistir en el polo geográfico. La Unión Soviética toma responsabilidad por el polo geomagnético en el este de la Antártica, en la estación de Vostok, y permaneció activa ahí hasta el día de hoy. Nuestro país vecino y su comité por sí mismo estaba geográficamente ubicado en el polo sur. El Antarctic Zone, como se le llamó, lo que hacía era explicar el cambio dramático en términos de números de personal y estaciones que se le permitiría ponerse ahí en el continente de la Antártica. El trabajo planeado para la Antártica fue sin precedentes. Después de que IGY, poco menos que tenía la mitad de la Antártica, y que ahora sí que se hubiera visto, a finales de 1955 había solo 179 personas ahí establecidas en como una pequeña como costera de estaciones operada por 4 naciones. Por del IGY, 912 personas podrían estar en 48 estaciones de estas 11 naciones, y la población del verano podía alcanzar 5,000, más que el día de hoy. En otro artículo, perdón, de Antarctic Song, o de Antarctic Sun, corrijo la pronunciación, se describía la historia de la Antártica, que declaraba: en solo 2 años, la naval de nuestro país vecino va a construir 7 estaciones en la Antártica para el IGY-5 junto con la costa y 2 por debajo, mientras que iba a haber 10 adicionales de estas naciones establecidas, 40 en estaciones de la Antártica, por su propio pie en el mismo periodo entre el 57 y 58. Mientras había países que publicaban cosas que pasaban dentro de la Antártica, llegaban al público global creyendo que el continente helado estaba siendo desarrollado en orden para tener bases permanentes para conducir exploración científica e investigación. Estos programas no solo fueron una cubierta muy inteligente, y se usó para esconder la verdad. Ahora sí que más lejos de ese hielo helado en sus capas de la Antártica, había bases alemanas extraterrestres activamente colaborando con la mili de nuestro país vecino. Y esto era bases industriales militares avanzadas, con flotas espaciales, dominación global y una conquista interplanetaria. Lo más estratégico de este aspecto es la colaboración de los alemanes, los reptilianos y nuestro país vecino, en alianza, y condujeron experimentaciones innombrables usando ahora sí que trabajadores, ahora sí que de manera esclavista, justo como los nazis lo hicieron durante el conflicto segundo. Fíjense qué tremendo, ¿no? También
hubo esa labor esclavista en la Antártica. Ahora sí que hubo un uso histórico de labor esclavista de proyectos de armamento avanzados de los nazis y en colaboración con nuestro país vecino, como lo dice Sala. La política esclavista de labores usada por los nazis durante el conflicto segundo con el señor del bigote se continuó por compañías alemanas que establecieron subsidiarias en la Antártica para construir estos programas secretos espaciales, históricamente a través de conflictos y compañías grandes de Alemania, que se requería usar labor esclavista y un proceso manufacturero industrial. Esta labor esclavista y su uso era tremendamente esencial para armamento de gran gama alemán, de compañías de hecho, para encontrarse en una producción con fines de conflictos bélicos, digamos así. Esto fue por culpa de una labor ahora sí que muy minuciosa y causada por una conscripción que se fue filtrando militarmente, por el cual todos los hombres en esos conflictos que estuvieron peleando tenían que servir en muchos frentes múltiples militares. Lo más importante es que había poderes aliados. La ideología del señor del bigote nazi requirió a mujeres alemanas que se quedaran en casa para evitar corrupción moral. Y entonces así empezar a educar a grandes familias. Que esto eventualmente proporcionaría reclutas jóvenes o novatos para el Third Reich o el Tercer Reich en la Armada. El poder del señor del bigotito y el Ministerio de Armamentos, que se llamaba Albert Speer, fue crítico en dejar de lado lo que era la ideología romántica, limitando a las mujeres alemanas en sus papeles, y escribió: típica de esta interganancia con la ideología romántica que era del señor del bigote, Göring y Saucles, que eran las cabezas de este departamento de trabajo de los nazis, se rehusaron que las mujeres trabajaran en industria armamentista durante los conflictos. Algunos vinieron con ese asunto, claro, en el anglosaxón de estos países. La razón que se dio fue que este trabajo de fábricas podría dañar su moral y la capacidad para cuidar niños, que eran sentimientos nada sofisticados, que no eran consistentes con los planes del señor del bigote para hacer a Alemania la más poderosa y que esta fuera la nación más poderosa en la tierra. Imagínense. De hecho, para llenar esta labor de crecimiento nacional en poco tiempo, debido a la exclusión del conflicto y con peleas de hombres alemanes y familias y mujeres, además de trabajadores extranjeros, pues se les envalentonó a que se mudaran a Alemania. Por lo tanto, así como el conflicto fue progresando, la labor en poco tiempo creció y Alemania continuó sufriendo estas pérdidas en los trabajos laborales y también en la mili.
Durante el Blitzkrieg de entre 1939 y el 40, Alemania no había tenido dificultad proviendo un número suficiente de soldados, así como de trabajadores para su economía doméstica nacional. Por lo tanto, con el comienzo de que estaba ya ocupando todo esto Rusia, esto fue en el mes de junio de 1941, ya no sería posible que hubiera esos grandes frentes, y las pérdidas los iban llevando más y más a los trabajadores que ocuparan filas militares. De ese modo, 7.5 millones de vacantes estaban disponibles, a pesar que predominantemente todavía era voluntario este reclutamiento de trabajadores para otros países. En marzo de 1942, Fritz Sauckel se convirtió en el general de plentoproletario de la Alemania nazi para el desarrollo de los trabajadores, e inmediatamente se comenzó en campañas de Sauckel para atraer trabajadores extranjeros usando lo que fuera necesario, o sea, cualquier recurso. El caso era atraerlos ahí. A principios de 1942 y aproximadamente 2.7 millones de personas fueron llevados dentro del Reich, que significa una gran escala. Sauckel con sus campañas. Aquí hay un orden especial por el señor del bigote y leyes internacionales que no estaban siendo consideradas, especialmente en Polonia y en la Unión Soviética. Para que vean que todo ha sido un movimiento estratégicamente político y para sus propios beneficios. Y es raro que verdaderamente ellos actúen por el beneficio de la gente. Si así se hacía desde los tiempos de Egipto, Sumeria, esto se ha ido replicando. Los líderes son los que tienen los mayores beneficios. El pueblo que se friegue, digámoslo en manera coloquial. Con el crecimiento de ambos prisioneros de conflictos y la concentración de estos campos donde metieron a todos los judíos, que qué cosa tan terrible, la gente sostuvo en estos campamentos que eran forzados a trabajar como esclavos de labores en las industrias alemanas. Después de este giro definitivo del conflicto, en el invierno de entre el 42 y 43, por lo tanto, Sauckel se le confrontó con Speer, con constantes demandas por muchos de estos trabajadores. El número de trabajadores con trabajos forzosos siempre eran abducidos con cosas brutales que significaban mayormente que los trajeran del este de Europa y parcialmente vivían bajo condiciones desastrosas. Eso hizo que se levantaran 5 millones, eventualmente alrededor del 20% de todos los trabajos que fueron llenados por extranjeros, incluyendo prisioneros de conflictos y campos de concentración que eran prisioneros, y ellos empezaron como que a juntar más de un tercio. A pesar de la demanda que nunca fue encontrado, se hizo trabajo forzoso, previniendo un principio de colapso para la industria del conflicto alemán. Todo esto, les digo, lo hacen con cuestión monetaria. Ahora imagínense estas naciones trabajando con los reptilianos por la promesa de conquistar el espacio y
desgraciadamente, a toda la población en general de la Tierra, nos salió el tiro por la culata sin nosotros saber nada de todos estos datos. Las compañías alemanas incrementaron y usaron trabajo esclavista para completar objetivos de producción, los cuales fueron esenciales para su supervivencia en los tiempos de los conflictos. Había ejecutivos de compañías quienes fallaron en completar la producción designada para el conflicto y arriesgaron esta conscripción, y pues tuvo que haber también despidos del frente ruso o de la Unión Soviética de aquella época. Las compañías más grandes, tales como IG Farben, Siemens, Volkswagen, BMW, todos usaron labor de esclavos. Décadas después del conflicto segundo, estas compañías y sus sucesores tuvieron un acuerdo sobre un fondo de compensación para trabajadores o ex trabajadores que trabajaron en trabajos forzosos. Lo siguiente es como un conjunto de estas grandes compañías que se involucraron en la compensación en fondos, lo cual fue anunciado hasta febrero de 1999. Imagínense, por el gobierno alemán. Después de las elecciones de 1998, hubo un gobierno nuevo electo que era, pues, el cual tenía fundaciones que ayudaban con compensaciones financieras, y había 12 gigantes de la industria, que sería Allianz, BASF, Bayer, que hace los medicamentos, BMW, que hace coches, Daimler, Chrysler, que no es gringa, es alemana, de Gusa Huls, Dresdner, Bank, Fred Krupp, Hodge, Krupp, Hotchens, Siemens y Volkswagen, que se encontraron con el canciller alemán Gerhard Schröder en febrero del 99, y ellos después anunciaron el establecimiento de una fundación o fondos para pagar a sus víctimas. Los nuevos reportes especulan que podía tener por lo menos 3 billones de marcas alemanas o 2.6 billones de dólares de Estados Unidos. El consejero o de esas cuestiones políticas, Schröder, vio este fondo como un ganar-ganar en esta situación para ambos sobrevivientes y las víctimas nazis y de la industria alemana. Él dijo: para aquellas víctimas, al final de los años de sus vidas, se les va a proporcionar un poco más de lo que significa, y esto, por otro lado, lo han tenido. La industria alemana probablemente sí guardó dinero porque estas compañías esperaban que dieran inmunidad para demandas futuras de acción de clase, pagando multibillones de dólares en fondos, y probablemente les salió barato que se encontraran en premios futuros financieros por las cortes. O sea, les salía más barato, aunque fuera a muchos pagarles una bicoca por todo lo que trabajaron, diciendo para que vean qué buenas gentes somos nosotros. Y ellos no perdieron, siguieron ganando, como así lo ven ellos, ganar mediante la explotación de personas. Las compañías alemanas completaron órdenes no solamente para el ministro de Speer de Armamentos, pero también para Himmel, nazi del SS. Después de su liberación
de la prisión de Spandau en 1966, Speer escribe un libro sobre la industria paralela de este imperio que fue desarrollado por el Himmler SS en infiltración de cómo Heinrich Himmler fue quien construyó el imperio industrial bajo esquemas. Describe cómo él ordenó el apoyar a Himmler de la SS construyendo una industria paralela en imperio que usaba millones de esclavos para construir superarmas en las construcciones enormes que tenían bajo tierra. Algunos de estos 14.6 millones de esclavos trabajaron para llevar los planes de construcción del señor del bigote y de Himmler. Y después la vida de ellos. Esto parece como un sueño, pero no debemos olvidar que entre 1942 y 45 Sauckel se las manejó para deportar 7.652.000 personas que ocuparon territorios alemanes, de hecho, para usarlos en las industrias alemanas. Cuando viene de armas de alto secreto, tales como el B-2, que se conoció como el A-4, de estos cohetes inicialmente estaban bajo la autoridad de Speer y su preferencia era usar trabajadores alemanes, de hecho para asegurarse en secreto y prevenir que los espiaran de manera internacional. Él explica esta infiltración. 25 de julio de 1943, Hitler había firmado un edicto preparado por mí mismo y esto fue la salida de misiles A-4 que iban a estar puestos lo más rápido posible. Y estos eran de manufactura en plantas alemanas. Los misiles A-4 también eran aquellos que proporcionaban partes componentes y deberían instantáneamente proporcionar lo que era a estos trabajadores capacitados alemanes y el Ministerio del Reich para armamentos y municiones. Eso decía Speer. Y es el dirigir el A-4 de programas o el programa A4. Mi autoridad no estaba restringida, solo los trabajadores alemanes, así como el señor del bigote había primeramente determinado 2 meses antes que era implementar este proyecto. Era evadir el programa de Sauckel para forzar a los trabajadores, quienes simplemente promovían la infiltración de espías. Por lo tanto, la autoridad de Speer sobre los cohetes B-2 y su programa duró solo 4 semanas debido a la destrucción de las instalaciones de Peenemünde, que eran estos cohetes que se construían. Lo siguiente describe que el 17 o 18 de agosto de 1943 hubo una redada de bombas que destruyeron muchas de estas instalaciones que las tenían en secreto, en alto secreto, a decir verdad. El primer objetivo fue Crossbow y fue un golpe que fue en Peenemünde, que fue el primer objetivo de esta redada y fue deshacerse de mucho personal involucrado con el armamento B o B chica. Estos programas así como fuera posible, así que era el área que tenían ahí establecido y era un punto deseado principal. Había 2
objetivos que no eran tan importantes, pero también había que destruir muchas de estos armamentos Bechica relacionados con el trabajo y documentos, así como fuera posible. Claro, no querían dejar rastro. Y hacer como una reconfiguración en Penmund que no sirviera para nada en una instalación de investigación. En la tarde del 17 y 18 de agosto de 1943, con esto que lo llamaban luna llena, hubo un comando que traía estos armamentos que explotan. Fue lanzado de una nave 596-324 Lancaster, 218 Halifaxes, 54 Stirlings, así es como se denominan estas cosas que tienen que ver con lenguaje militar, los cuales lanzaron cerca de 1800 toneladas de estas que explotan en Penmund. 85% de esta cuestión era altamente que hiciera pum, para que entiendan. Secretamente, Speer y su sistema de B-2 y su programa avanzado de cohetes en Penmund claramente había fallado, y responsablemente por este programa fue rápidamente reaccionado a lo que era el SS de Himmler, y diametralmente se opuso a las ideas de eficacia para usar labor forzosa para asegurarse la seguridad de que esto que estaban haciendo se mantuviera en alto secreto, porque ahí traían unos proyectos bélicos que para qué les cuento. Más obviamente la construcción, ya sabemos, de objetos voladores no identificados, y vayan ustedes a saber en esa época qué cosas seguían construyendo y que tienen guardaditas, y que apenas las van a sacar en 2025 como novedad. Nada más chéquense. Las ideas de Himmel impresionaron al señor del bigote, y hay notas de este señor Speer. Dice, en algún punto, este señor del bigote trajo una manufactura de lo que es el A-4, y si es la necesidad de mantenerlo esto en alto secreto. En este respecto dijo que él había recibido una sugerencia de Himmler, y nuestra preocupación sobre cualquier traición de armamentos altamente cruciales y de estos proyectos podía reducirse a una fracción si este trabajo se hiciera por prisioneros de campos de concentración. Himmler había dicho, y le había dicho a él, que le podía garantizar todo lo necesario de trabajo de fuerza humana para el proyecto. Trabajadores altamente capacitados y hasta especialistas científicos podrían ser removidos de estos campos de concentración y usados para la construcción de cohetes. O sea, ellos estaban construyendo cosas para conflictos. Además, él se le había pedido una energética construcción en expertos, y que fuera joven, que ya les proporcionara una habilidad sorprendente para hacerse cargo de esta compañía. A pesar que ahora era cuestión de tener estos documentos en alto secreto de estos proyectos que los llevaban los nazis de la SS con trabajo forzoso, fue el deseo de opción desde que pues podría expandirse.
La labor forzosa, que quiero decir con trabajo forzoso para que se entienda, era cerradamente guardado en campos de concentración adyacentes y al final de las investigaciones de estos proyectos, ya fuera que los transfirieran a otros campos, a un proyecto o les dijeran, ya no serviste, ya trabajaste, bye. Así para que se entienda. Porque ya saben que es una lata en este tipo de plataformas no poder hablar con plena libertad. Espero que se esté entendiendo. Los armamentos de avanzada y sus proyectos usando estos trabajadores, ¿no? De forma forzosa, que también, ándeles, vayan a las instalaciones bajo tierra. Estas construcciones jóvenes y energéticas de expertos tomaron un giro de un programa que se llamaba Cohetes P chica, que era llevado por el doctor Hans Kammler, a través de llevar agresividad y talento. Él levantó todo esto rápidamente para convertirse en el némesis de Speer. Y el deseado Himmel y su reemplazo para armamentos como Speer, que era este ministro. Y Speer escribe, Himmler había tenido éxito con estas cuestiones decisivas en contra de lo que era previamente una autoridad que no se podía retar por una ruta de circuitos de desarrollo y de manufacturación, que era el nuevo cohete Kammler, quien hizo una impresión fresca, energética y ahora sí que fiera, por decirlo así. Y ha comenzado en tomar relativamente pequeñas tareas del A-4 en producciones, sobre todo en un área armamentista, y él ha asumido la responsabilidad para sacar estos cohetes, los cuales eran actualmente una tarea militar, y finalmente él obtuvo la producción de todo el armamento especial con la base de cohetes y con un conflicto muy cercano, y también había recibido la responsabilidad para manufacturar aeroplanos que se llamaban jets al último minuto. El señor del bigote puso a Kammler a cargo de todos los armamentos que venían por aire, a pesar de que solo unas pocas semanas antes del término del conflicto, él se había convertido en comisionado general por todo el armamento importante, y la meta de Himmel se había ya concretado. Pero no era más para la industria armamentista. La admisión de Speer es muy significativa desde que él verifica que lo sacaron de ese bache cuando era y se trataba de proyectos avanzados de armas, el cual todas eran puestas bajo control de Kammler y de el SS de los nazis. Además, los cohetes B chica, Kammler y SS construyeron platillos voladores en prototipos para el conflicto, y sus esfuerzos de que había instalaciones bajo tierra que estaban altamente restringidas. Claro, no todo el mundo iba a tener la facilidad, ¿no?
¿Qué más tenemos? Esto fue la construcción de estas instalaciones bajo tierra y que Camel tuvo excelencia. Y es por eso que fue capaz de levantar rápidamente y de forma extrema la jerarquía de los nazis, los cuales eventualmente eclipsaron la autoridad de Speer y del ministro armamentista. Aquí te enseña la parte pequeña de un documento que está escrito a máquina no eléctrica, sino de la viejita. Y es un reporte número 51 del 2 de junio de 1945 que identifica a Hans Kammler a cargo de estas bases bajo tierra. Speer enfatiza que este Kammler tenía una eficiencia bastante cruda en construir instalaciones masivas bajo tierra para los cohetes B-2, B chica, recuerden, y varios programas de tecnología avanzados. El cohete B-2 y estos programas estaban en una instalación llamada Nordhausen en las montañas Harz y es muy bien conocida porque son proyectos de construcción bajo tierra masivos de Kammler. Aquí Werner von Braun y otros científicos nazis de los picotudos trabajaron en tecnologías de cohetes avanzados, los cuales se usaron después para empezar un programa de misiles en nuestro país vecino y la corporación de la N, de la A, de la S y de la A en programas espaciales, y labor de trabajo forzoso fue excesivamente usado en Nordhausen en condiciones que pues obviamente eran similares al infierno de Dante, así como Speer hace su recuento vívidamente. Los trabajos centrales de una cueva de distrito en las montañas, o un distrito de cuevas, mejor dicho, de las montañas Harz, fue la producción del denominado A-4, que estaba siendo preparado en condiciones que eran escandalosas y actualmente interferían con la producción. A principios de diciembre de 1944, el doctor A. Pochmann, jefe y físico de la organización TODT, me dijo que él había visto el infierno de Dante. Si no, pues leanse el libro. Unos pocos días después fui a inspeccionar la producción personalmente. ¿Qué fue lo que vi? Caras que no tenían expresiones, ojos los cuales eran discernibles, exhaustos, ahora sí que ropa interior, que eran azules y grises, sucios. Los prisioneros estaban muy cansados y pues digamos ahora en las palabras coloquiales, pues explotados. El aire de la cueva era frío, húmedo y olía a guano, para que se entienda. La falta de oxígeno hacía que me sintiera mareado y me sentía torpe. Y aquí ponen que sí,
Parecía que traían uniformes también de presidiario para hacer ese tipo de cosas. A pesar de la labor atroz esclavista y sus condiciones, Spears, sin embargo, estuvo impresionado tremendamente por la habilidad de Camel para hacer este sistema grande de cavernas y que fueran instalaciones eficientes de producción, mientras se sobreponían a obstáculos que eran muchos inherentes en utilizar estas cuevas de forma efectiva para sus propósitos de manufacturar o mano de obra. Podríamos llamarlo así también, la mano de obra, que pusieran la mayoría prisioneros, otros que los sacaban de los campos de concentración, mano de obra gratis, ¿no? Así cualquiera. Kramer, que era un ingeniero con un título universitario, mostró sus habilidades donde la burocracia SS de estos campos de concentración había fallado. Su éxito fue sensacional con respecto a construir este A-4 y que era prácticamente imposible hacerlo en un corto periodo de 2 meses. Él transformó las instalaciones bajo tierra en las montañas de Harz, en un estado completamente crudo dentro de la fábrica. Yo le escribí todo esto y ni siquiera se tiene un ejemplo remotamente similar en cualquier parte de Europa y no se sobrepasa ni siquiera para los estándares norteamericanos. Poco después de esta derrota de la batalla de Stalingrado, que sería el 23 de agosto de 1942 hacia el 2 de febrero de 1943, la decisión fue hecha para construir búnkers en concreto para el liderazgo de los nazis y mudarse a industrias pesadas dentro de instalaciones bajo tierra, donde ambos podrían ser protegidos por los aliados si había campañas para lanzar, ya saben, de las redondas que explotan. Los cuales rápidamente crecieron intensamente, y Speer explica las decisiones y un papel decisivo de Himmler, que se inició bajo tierra y en sus proyectos, y haciendo a ellos parte de una visión ambiciosa y asquerosa. Concuerdo con Michael Sala. El señor del bigote había accedido con Himmler un año antes, que fue en marzo de 1943, sobre la necesidad de tener una protección concreta. Ahora que Himmler solamente repetía esta demanda vieja, donde él le dijo a Dorsch que las medidas se habían iniciado para tener armamentos de modo seguro de la industria, y esto significaba que tenían cuevas y búnkers en construcción y que no se llevaría a cabo medidas temporales bajo ninguna circunstancia. Esto era un preludio para lejanamente alcanzar y definitivamente transferir toda la industria alemana en fábricas de la tierra para irse debajo, para seguir construyendo, desde que era el único modo de crear condiciones a largo término para preservar las plantas manufactureras. Fíjense nada más, en caso de que hubiera un superconflicto. Himmler había ordenado un estudio extensivo de un sistema de cuevas alemán para determinar
la feasibilidad de una red bajo tierra vasta de proyectos industriales y muchos los cuales estarían en alto secreto o a discreción, en proyectos de armamento avanzado bajo el control directo de los nazis SS. Y este proyecto de cuevas de investigación fueron puestas bajo la autoridad de Annerbe nazi, el cual se completó por la Sociedad de Thule y sus miembros, quienes inicialmente fundaron la Sociedad de Brill y estos proyectos de objetos voladores no identificados en forma de platillo volador, para que se entienda. En el mes de agosto de 1943, Himmler, ahora sí que hizo estas demostraciones de cuevas y sus divisiones en el Instituto Militar de Ciencias de Karst y la investigación de cuevas del SS Karst de defensa. Era la unidad que ellos manejaban. Himmler ordenó a su buró que dibujara y registrara las cuevas alemanas. Hay reportes que se dividían de acuerdo a los estados, y eso viene en la página 11 del libro. Y de unas semanas después, la herencia ancestral del SS y su oficina Annerbe se le dijo que confiriera con todos los expertos existentes en sus tierras de origen, así como a los eruditos privados, los cuales debería de haber un número considerable y era una compilación que se tenía que trabajar científica de las cuevas existentes. O sea que ellos no daban paso sin guarache. De hecho, Himmler, que era la autoridad para la construcción de estas instalaciones bajo tierra, con los armamentos del SS y las superarmas, los cuales incluían la investigación de objetos voladores con Kammler, Ibn Speer y la administración bajo tierra de Kammler en construcción y lo que ya habían alcanzado. A él le confía que construya instalaciones similares para los armamentos alemanes y en la industria muchos más en general. Fíjense cómo se las gastaban. La actuación sorprendente de Kammler lo indujo a que confiaran en él, y como se le informó a Himmler, el 22 de diciembre de 1943, con una construcción especial en asignaturas, y a principios de marzo de 1944 a Göring también, que todavía estaba a cargo del armamento que iban a desplazar por aire, y mencionó a Kammler, su representativo para las construcciones especiales de Kammler. Lo que hay que instruir aquí es que eran las mismas habilidades que se usaban para construir estas instalaciones de forma masiva, manufacturar lo que sería en la Alemania nazi, que podría ser esencialmente para crear instalaciones similares en la Antártica. Es por eso que todo esto no es accidental, que Kammler estaba entre los oficiales de la SS quienes escaparon con los alemanes nazis, así como lo hizo el señor del bigotito, y todos sus recursos, no crean que se quedaron en Alemania,
tontos fueran, ¿verdad? Con todo lo que estaban haciendo, todos sus recursos los mudaron a América del Sur o Sudamérica y a la Antártica. Como la ven desde ahí, todo tiene, como luego dicen, una razón de ser. La Antártica y la posconflicto del plan de los nazis para una economía con esclavos, para que vean cómo se las gastan. El señor del bigote autorizó que los nazis de la SS prepararan planes para un posmundo del conflicto segundo en economía, el cual continuaría el usar este trabajo forzoso en una era de paz entre dos poderes que quedaban de forma militar, la Alemania nazi y nuestro país vecino de arriba, el cual hay una hipotética victoria nazi por sobre la Unión Soviética y el fin de las hostilidades de la mili en Europa. El Tercer Reich podría comenzar a reconstruirse con la economía europea, mientras que también estaban preparando para un conflicto a futuro con nuestro país vecino. No solo el SS usó millones de esclavos por el esfuerzo del conflicto, pero también planearon el continuar el usar esclavos en tiempos de paz para prepararse para una confrontación inevitable militar con nuestro país vecino. Spears describe esta visión de la SS de un posconflicto y la economía de labor esclavista. Cuando digo labor es trabajo, para que se entienda. Esta visión de el Reich en tiempos de paz, la cual estaba basada en la existencia de millones de esclavos permanentes que no eran ni siquiera oponentes políticos, ni tampoco eran enemigos radicales o raciales. Por culpa de la necesidad económica que se tendría que mantener en todos los campos y sus vidas con mujeres y burdeles. Este imperio que hacía esclavos, lo cual esto fue de manera estrecha por todo ese camino de los Urals, que sería la energía básica de fuente que Europa tenía que preparar para conquistar a esos grandes enemigos, que era nuestro país vecino de arriba. Imagínense, nosotros aquí abajo, y bueno, México en el conflicto segundo con el señor del bigote, nunca se metió tampoco. O sea, le dicen conflicto mundial segundo, pero no participaron todos los países. Participaron los grandes y fueron los que hicieron todo este merequetengue. Y ahí vemos cómo ellos se beneficiaron con gente que para ellos eran daños colaterales, en este capítulo que estamos viendo. No solo para ellos fueron daños colaterales, para ellos fue, vénganos dinero, tecnología, los reptilianos, para ellos prometiéndoles, claro, nosotros les damos tecnología, claro, también ustedes van a salir a conquistar mundos con nosotros y les vamos a dar capital y un sistema monetario que ya lo teníamos instituido, y pues ahora sí que fueron promesas llanas vanas. Se habla también de esta flota oscura que salió al espacio, que tiene que ver con alemanes, y que lo comenta ¿cómo se llama? Tony Rodríguez. Entonces tendría mucho sentido cómo comenzó todas estas anomalías a nivel mundial, beneficiándose de la humanidad.
por sus propios intereses y la humanidad les valió gorro. Y bueno, gente bonita, por mi parte es todo. Esta fue su definición la princesa Gary. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Ya sabes, este material se va no solo a YouTube, sino a otras plataformas. Y ya sabes, puedes conseguir este libro si tienes el suficiente nivel de inglés. Y si algo se atora y no se entiende, ahí me estarás escribiendo si no te queda clara la idea. Hasta otro videito. Bye bye.